Buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de Onda Cero, desde el 101.0. Saludamos pues puntualmente y como es habitual a todos nuestros oyentes, a los oyentes de la Vega del Guadalquivir, Campiña de Sevilla o Alcores de Carmona, o a través de las redes sociales desde cualquier punto de la geografía española o incluso fuera de nuestras fronteras. Hoy va de libros. Vamos con un invitado que es la tercera vez que pasa por estos micrófonos para hablar de la presentación de un libro. Pero hablo de tres porque si tuviese que hablar de todos los libros que ha editado en los últimos meses o en los últimos años, necesitaríamos casi prácticamente todos los programas que hemos realizado en el último año. Estamos hablando de Miguel Gallardo, editor de Sevilla Press. Don Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Muy contento de estar una vez más en Onda Cero y en Lora del Río, en los dos sitios. Y así que hoy estamos en el casino. En el casino de Lora del Río. De Lora del Río. Esta entrevista se grabó el jueves de la pasada semana y aquí estamos hoy puntualmente, pues como es habitual en cada tarde del viernes, para hablar en esta ocasión de la Magna. ¿Sí? Una ocasión más para hablar de ese gran evento que al final yo creo que se quedó pequeño para todo lo que hemos hablado y todo lo que se dijo con lo que después ha resultado ser la Magna el pasado 8 de diciembre. Mira, te voy a hacer una apreciación antes de entrar en materia, y es que inicialmente los organizadores siempre pretendieron de que no se le llamara Magna, que se le llamara la procesión de clausura del Congreso Internacional, sin más. Pero fíjate lo que son las fuerzas de las cosas y la fuerza que en sí tenía esa procesión de clausura como Magna, que al final, días antes, hasta el propio arzobispo tuvo que decir, que inicialmente decía que no se dijera y tal, tuvo que decir que si el pueblo había decidido que aquello era una magna, era una magna, y así evidentemente va a pasar a la historia, como la Magna de Sevilla del 2024, del 2024, del 8 de diciembre, domingo, Día de la Inmaculada. Era un congreso sobre hermandades, y nada mejor que tener la representación de hermandades que hubo ese día en Sevilla. Sí, era sobre hermandades y religiosidad popular, que hay que distinguirlo claramente de lo que es los temas litúrgicos de la Iglesia y lo que es la religiosidad popular que mueve a tantas personas y en tantos sitios del mundo. Del mundo, efectivamente. La Virgen de Regla en La Habana, en Cuba, es increíble. Bueno, aquí la Virgen de Setefilla, en cada localidad. Y hicieron una representación que cualquiera más conocedor del mundo de la Semana Santa de Sevilla hubiera dicho al principio: esto es algo imposible, pero que fue el propio arzobispo el que dijo que quería que fuera eso, y al final fue. Y es una procesión que ha pasado a la historia, porque va a ser muy difícil de repetir de nuevo el que se uniera en una misma procesión al Gran Poder y a la Macarena, en la misma procesión a la Estrella, a la Virgen de la Esperanza de Triana y al Cachorro, que no solo contento con estas devociones de penitencia se uniera a la patrona de la archidiócesis de Sevilla, como es la Virgen de los Reyes, pero que tampoco contento con esto se fuera a la provincia y se escogieran a tres hermandades como se escogieron: la Virgen de Setefilla de Lora del Río, la Consolación de Utrera y la Virgen de Barmedos Hermana, y unir todo eso en una única costelera, en una única procesión, en una única iglesia tan impresionante como es la Catedral de Sevilla, y que procesionaran en espacio de 2 o 2 horas y media las 8 devociones, era algo que nadie pensaba que podía ni siquiera organizarse. Y no solo se organizó, sino que se organizó con gran éxito, quedó en el recuerdo tanto de la que lo vivimos en directo como de las personas que lo vieron por televisión. Hay que dar un dato que fue visto por 2 millones de andaluces en la retransmisión que hizo Canal Sur Televisión. Perfecta la retransmisión de los compañeros. Yo he podido coincidir con Guillermo Sánchez, después pues como lo hizo Charo Padilla, como lo hicieron los... Y no solo ya los locutores, los presentadores, que son magníficos los 5 que lo hicieron, Catoni fue otro de ellos,
y Juan Miguel, el Vega, director de Canal Sur Radio. Y último pregonero. Lo hicieron, exacto, pregonero del año pasado. Sí. Lo hicieron necesariamente, pero le emplearon la tecnología y la técnica y las cámaras y las unidades móviles y las grúas más moderna, y hicieron una retransmisión espectacular. Bueno, pues la suma de todas las televisiones, incluido Canal Sur y las 3 televisiones locales de Sevilla, como son 7 Televisión, PTV y 101 Televisión Sevilla, que a los que se dieron esas mismas imágenes, lógicamente con otros locutores propios, pues la suma fue nada más y nada menos que de 2 millones de espectadores. Hay que tener en cuenta que solo de un evento de Sevilla. De Sevilla, efectivamente, que era dudoso si una cosa tan sevillana iba a ser seguido por toda Andalucía desde Canal Sur. Y así fue. Hay que decir que Canal Sur tiene una limitación de lo que es Andalucía o las televisiones locales, que solo y exclusivamente, bueno, algunas de ellas pueden excederse un poco porque pueden tener un poco fuera de Sevilla. Bueno, pues esto vino a engrandecer aún más esta magna, esta procesión, y bueno, ya que llegara a ese número de gente que lo vieron. Esta casa y este señor que está ahí hizo un trabajo espectacular. Sí, lo sé porque lo fui siguiendo desde Sevilla. Curiosamente, fíjate lo que son las cosas. Hay un programa en televisión local, en 7TV concretamente, que presenta Víctor García Rayo, que siempre al invitado lo primero que le pregunta es cuál es su vocación. Y cuando el invitado dice más de una, dice, no, le he dicho su vocación, la primera vocación, ¿no? Entonces, yo en este caso diría, bueno, mi primera vocación, la Soledad de San Lorenzo, de la que soy hermano desde hace 60 años, es el Gran Poder, porque afortunadamente en Sevilla soy vecino del Gran Poder, es la Virgen de Regla, porque soy vecino ahí en Chipiona de la Virgen de Regla, es la Esperanza Macarena, porque es la Señora de Sevilla, es la Virgen del Rocío, porque tiene la tradición que tiene la romería. Pero a partir de ahora y desde el Día de la Hermana, yo también digo que entre mis vocaciones está la Virgen de Setefilla, porque curiosamente, y voy a lo que quería decirte al principio, pues vinieron todos los loreños y con su Virgen nada más y nada menos que a la parroquia de San Andrés, que está pues casi a 200 metros de lo que es mi casa y mi despacho. O sea que viniste no a Sevilla, viniste a mi barrio, y tuve la oportunidad de seguir todos los preparativos desde una semana antes, como engalardonaban los jóvenes en las calles, en la plaza de San Andrés y Santa Marta, y curiosamente también tuve la oportunidad de seguir por medio de Onda Cero pues todas las conexiones que hacían desde el propio catedral cuando llegó la Virgen, del traslado, de la posterior estancia en la parroquia de San Andrés, y la verdad es que la seguí muy de cerca. Ahora nos vamos a centrar ya en el libro, porque si no me va a pasar lo que pasó a Paco Umbral. Sí. Yo que he venido aquí, yo he venido a hablar de mi libro, pero ahora hablaremos de tu libro, es el libro de Pablo Borrallo, que es el que participa de lleno dentro de lo que ha sido el libro. Pero vamos, para concluir lo de las manas, decir que Fernando y yo llegamos muy prontito, nosotros teníamos credencial para estar en el interior de la catedral. Para mí ha sido una de las cosas más grandes que yo en la catedral he vivido dos. Me lo han dicho los fotógrafos, yo no tuve la suerte de estar, pero los fotógrafos que sí estuvieron me dijeron que fue espectacular, en los silencios, cuando empezaban a moverse un paso o el otro, cuando se movía la Macarena, pasando al lado del Gran Poder, que provocaba unos silencios impresionantes. Yo te puedo decir, yo viví de las cosas más grandes que yo he vivido dentro de la religiosidad, he vivido alguna en mi pueblo, íntima y extraordinaria. Yo viví muy de cerca cuando Juan Pablo II en el 82 llegó y vino con tu buen y nuestro común amigo Manolo Capello. Los dos estuvimos al lado de Juan Pablo II pues, un montón de tiempo. En la primera visita que hizo, que acababa de tomar posesión don Carlos Amigo Vallejo, como pasa el tiempo, me acuerdo perfectamente que venía de Tánger y estuvimos allí en el antiguo aeropuerto de Sevilla, que todavía no había llegado la Expo 92 y era un pequeño aeropuerto con una sala de espera normal. Estuvimos allí esperando que llegara su santidad el Papa. Nosotros hicimos la retransmisión, Manolo Capello y yo, desde un punto, y perdimos el autobús de los periodistas, tuvimos que coger un taxi, que nos costó la misma vida llegar después hasta la fecha. Pero bueno, esa es una de las anécdotas. Sí. Y lo del pasado día 8 de diciembre fue algo apoteósico, como estábamos comentando. Allí llegamos Fernando y yo muy prontito, aquello empezaba a las 4:15. Nosotros, a partir de 3:10 a 3:30, o 3:15, 3:30, a la hora de la acreditación, nosotros llegamos a las 3:05, entramos, y cuando vimos aquello, allí estaba
pues tú entrabas primero a mano derecha, te encontrabas en primera instancia con el Cachorro, a continuación la Esperanza de Triana, enfrente tenías a la Macarena y al Gran Poder, y en lo que es el frontal, esos eran los laterales, conforme entraba, tenías Virgen de Setefilla, Virgen de Valme y Virgen de Consolación. Correcto, esa fotografía de las tres juntas es una de las que a doble página figura en el libro que estamos La Virgen de los Reyes estaba un poquito más adelante, y eso ya no lo vivimos de cerca. Nosotros vivimos allí con Fernando, que fue algo apoteósico. Vivimos como cuando se produce la primera levantada de Jesús de Gran Poder, los preparativos, cómo salió, cómo después le continuó la Virgen de Setefilla, continuó la Virgen de Valme, continuó después con la Virgen, con Nuestra Señora de Consolación, la patrona de Utrera, continuó después con la Virgen de la Esperanza, con el Cachorro, y terminó con la Macarena. 7 menos 5, menos 10. Cuando llegó a salir a las 7:15, 7:20, cuando empieza a hacer el recorrido por el interior, y esas fueron unas horas extraordinarias, y fue algo único que lo pudimos vivir. Y después Fernando, que se fue para lo que era donde estaba situado, como podremos decir, lo que era el palquillo principal de autoridades, le costó la misma vida, no pudo llegar. En la maestranza. La puerta de la maestranza, donde figuraba la Virgen de los Reyes como altar fijo, y fueron pasando las otras 7 devociones. Él venía con el sello de una gran editorial de periódicos, donde están periódicos, vamos a dejarlo ahí, de los grandes periódicos de España, y los dos se fueron para allá con la credencial que se podía entrar, pero le fue imposible. Entonces Fernando se fue hacia el puente de Triana, y ahí en la calle en lo que era Reyes Católicos, y es donde él, entre Reyes Católicos y San Pablo, se hace cargo ya de la retransmisión, e hizo una retransmisión como loreño, viviendo a la Virgen, como aquí en Lora todo el mundo habla de la Virgen, porque aquí no es la Virgen de Setefilla, es la Virgen. La Virgen. Y entonces fue algo apoteósico. Bueno, vamos a centrarnos ya en el libro, que si no va a venir, me va a repetir lo que le dijo Paco Umbral en aquella entrevista. El libro, se presentó la semana pasada aquí en Lora del Río, y tengo que decir que La Cosa de la Vida ha sido la primera presentación, la presentación nacional, entre comillas, porque hasta ahora no lo hemos presentado ni siquiera en Sevilla. La amistad que tengo con varias de las personas de aquí de Lora y tal, me dijeron el venir a presentarlo, y fíjate, pues cogimos una semana entre el patrón, ¿no? El patrón de la ciudad, San Sebastián, que fue este pasado domingo lunes, y en vísperas del traslado que ya se produjo de la Virgen de Setefilla. Fíjate qué buena fecha y en qué buen sitio, en la Casa de la Virgen, para presentarlo. ¿Qué pueden ver la gente en el libro por entrar en materia? Bueno, pues son 220 páginas, más de 140 fotografías, todas de la procesión, un gran número de ellas de la Virgen de Setefilla, varios textos de la Virgen de Setefilla, uno de ellos de don Rogelio Reyes, catedrático emérito de literatura y loreño, y hijo predilecto de Lora del Río, otro de Araceli, presidenta de ACAL, fotografías de Murube, un fotógrafo de Lora del Río, en la que tenemos bastantes fotografías, y un libro para la historia, un libro que hay que recordar, que está escrito para recordar los que hemos vivido hoy en día esta magna, pero también está pensando en los que dentro de 10 años, 15, 20 o 25, o en un tercer congreso internacional, quieran saber qué ocurrió en este segundo congreso. Echábamos en falta que del primer congreso, que ocurrió hace 25 años en Sevilla, con don Carlos Amigo Vallejo, había poca documentación, y hemos intentado, pues, dentro de nuestras pequeñas probabilidades y posibilidades, pues dejar ese material ahí reunido en un solo libro, de tanto texto como fotografía, explicando todo lo que ocurrió. El libro se abre con una carta del Papa Francisco a los congresistas y a los sevillanos cofrades, y en definitiva pues a todos. Abrimos con eso y terminamos con las conclusiones del propio congreso, hechas por el propio arzobispo Sáenz Meneses,
Y entre medio pues va todo lo que hemos creído conveniente resaltar de las 8 vocaciones y también de lo que ocurrió en el Congreso. Por ejemplo, la participación de esa hermana de la Cruz que dio una ponencia por primera vez en la historia, que vino desde Roma para darla, que nos sorprendió a todos y que, fíjate lo que son las cosas, que dio la conferencia o la ponencia por el voto de obediencia, porque ellas no están acostumbradas a hablar en público y no quería venir a hablar en público la superiora, tuvo que obedecer al voto de obediencia y fue una espectacular. E eso también recogemos íntegramente esa ponencia en el libro porque nos acerca mucho a la verdadera religiosidad popular y a la realidad social de la vida como la viven estas hermanas de la Cruz. Después, entre medio, pues está la bienvenida del arzobispo, la bienvenida de Paco Vélez, el presidente del Consejo de Cofradía, viene en crónicas tan magníficas como la de Guillermo Sánchez, que como hemos dicho antes fue uno de los que retransmitió para Canal Sur la cofradía, también está fotografías de Salazar, de Bajuelo, de Manuel Olmedo, de Murube, como hemos dicho, de aquí de Lola del Río, de Manu Gómez y Víctor Rodríguez de ABC, de Javier Montiel, que es de arte sacro, bueno, un sinfín de fotógrafos, casi 8 fotógrafos y casi 14 textos escritos, todos hechos sobre esa procesión y sobre lo que eso supuso. Entre los periodistas pues está Pablo Borrallo, doctor en Historia, que estuvo con nosotros también en la presentación en Lora del Río, y un sinfín de Fran López de Paz, el director del llamador de Canal Sur Radio, Isabel Fallo, que además de cantautora fue pregonera de la Semana Santa de Triana, Antonio María Lebrero, también periodista, de Dos Hermanas escribe Pepito Ortega, curiosamente costalero, de los que estuvo con la Virgen de Valme allí. Muy amigo mío, porque claro, yo soy amigo de Pepito, de su padre, de Pepe Ortega, pues, de su madre Inmaculada. Yo no lo conocía, de su hermana Ana, de su hermana Rocío. Fíjate lo que son las cosas. Iba de costalero con la Virgen de Valme, pero es que es costalero de la Soledad de San Lorenzo, de mi hermandad de toda la vida, es costalero de allí. Además, Pepito, sus sobrinas son 2 grandes estrellas. 2 que cantan, Lola y Rocío, que por cierto estamos muy pendientes de hacerle una grabación, porque yo a las niñas la conozco a una desde antes de nacer. Pues efectivamente, sobre él, todo eso estuve hablando con él y muy amigo del hermano de Nava, de Marcos, claro, también muy relacionado con el fútbol. Claro, porque su hermano Rafa y Ortega, con el ciclismo, claro, juez de ciclismo. No, y él además es un entusiasta de la bicicleta. Pues de Utrera cogimos a David Gutiérrez, cantautor, amigo de Enrique Casella, que Enrique Casella también ha sido pregonero de la Semana Santa de Sevilla, José Joaquín Gallardo, Juan Parejo. Gallardo, tú lo conoces un poquito, José. Un poquito, además de hermano, ha sido durante 28 años decano del Colegio de Abogados de Sevilla y es un gran cofrade. Es decano del colegio. Y gran cofrade. Sí, ayer precisamente estuvimos en la presentación de un libro que no era nuestro, era de Pablo Borrallo, un libro que ha escrito también totalmente recomendable sobre la tradición de los judíos y la Semana Santa de Sevilla, y curiosamente allí lo presentaron, a pesar de que lleva ya 6 años jubilado y tal, lo presentaron como decano, no como es decano. Y luego el magnífico Paco Correal, colaborador Paco también, Paco Eugenio, colaborador incansable de todos nuestros libros, tanto de los de fútbol como el que hemos hecho de Joaquín y el de Nava, como de los de Semana Santa. Paco es una firma imprescindible en todos los libros ya pasó la historia, pero cuando dentro de unos años los que vengan después analicen el legado de Paco Correal, es que es un genio. Es único. Es un periodista que pasará a la historia. Nosotros hemos tenido ya la oportunidad también de publicar un libro de él sobre cómo sigue llorando Sevilla, sobre la Semana Santa de Sevilla, molando lo que hizo el padre Cue de cómo llora Sevilla, que era la Semana Santa del año 46, pues ahora quisimos titular el año pasado Cómo sigue llorando Sevilla, que es la Semana Santa actual, vista nada más y nada menos que escrita por Pablo Correal. Un manchego de Puerto Llano, que curiosamente llegó a ver la primera Semana Santa con una mirada virgen, ya con 19 años, cuando vino en práctica al Correo de Andalucía. Entonces no era muy creyente, ¿eh? Y era lo que
y era lo que queríamos en ese libro también, ver la mirada virgen, porque todos los que hemos tenido la suerte de vivir y nacer en Sevilla y que te hagan hermanos de la hermandad con 6 o 7 años, tenemos una visión distorsionada, obligada, de tradición, de familia, pero la de él era limpia. Él venía de un sitio que no había Semana Santa y la afrontó empezar a creer. Ahora es un gran, Hombre, un gran cofrade. Un gran cofrade y una persona muy influyente dentro de la religiosidad. Además está ya en segundo o tercer curso de teología, está estudiando teología también el hombre, no pierde el comba. Bueno, pues todo eso es lo que conjuga el libro, que con alguna sorpresita que no os quiero adelantar, pero que ya ustedes veréis en la presentación, pues hemos venido a presentar a Lora del Río. ¿Con qué te quedas? ¿Con los textos o con las fotos? Difícil. Mira, yo siempre digo que por deformación profesional, en mi editorial, o en nuestra editorial, porque somos muchos los que estamos, yo la represento en este momento, pero somos muchos los que trabajamos, hemos creado una figura que se llama, o que llamaríamos, libro-revista. ¿Qué significa eso? Significa que le damos mucha importancia a los textos, fíjate la de cantidad de autores que utilizamos para un solo libro, a la calidad de los textos, como son los libros habituales, pero sin olvidar el tema fotográfico, que es más común de las revistas de sociedad, y le damos la misma importancia al 50%. Casi yo creo que la mitad de las páginas son fotografías y la mitad son textos. Y luego dentro de la fotografía, pues nada más que de menos cogemos a la Ceiba Ajuelo, son los número uno de la Semana Santa. Los número uno con diferencia sobre el resto. Manu Gómez y Olmedo es el decano de los fotógrafos de prensa de Sevilla. Manu Gómez y Víctor Rodríguez son los fotógrafos habituales y por excelencia de la ABC de Sevilla. O sea que le damos la misma importancia y conseguimos un resultado final en que se pueden leer 2 libros. Se puede leer un libro a raíz de ir viendo las fotografías y te hace una idea perfectamente de lo que fue la Magna, y te puede ir leyendo los textos y puede ir haciendo las 2 cosas a la vez, leyendo texto y viendo fotografías, pero yo creo que es al 50%, cosa que otras editoriales no le dan esa importancia. Nosotros sí se la damos por varios motivos. Primero, porque es difícil tener 8 o 10 buenos fotógrafos en un mismo acto, y también porque los costes de impresión después en papel fotográfico, porque las fotografías son lógicamente a todo color, a sangre, a todo el tamaño que dan las páginas y demás, pues tiene un coste superior que las editoriales comerciales más al uso, pues no les es rentable publicar tantas fotografías y tanto papel de calidad fotográfica. Miguel, ¿cómo en este año 25, en este siglo ya 21 donde estamos, donde la inteligencia artificial, donde todo lo digital, llega un periodista de raza, de los que ha hecho historia en todo, y se convierte en editor? Pues por casualidad, como casi todas cosas en la vida. Yo soy de los que piensan eso que contaban los viejos, que el tren pasa a casi todo el mundo alguna vez en su vida, y hay quien se monta y hay quien no se monta. Fue a raíz de la epidemia, el encerramiento, esos 3 o 4 meses que estuvimos sin poder salir a la casa, tanto mío como de Marina Bernal, que prácticamente se anuló todo lo que era el periodismo de calle, periodismo de sociedad, de reportaje. Nos hizo empezar a mover archivos, a escribir libros, y ahí fue. Cumplimos ahora en el mes de marzo 5 años desde que iniciamos la editorial de esta forma, y hemos publicado ya 39 libros, que se dice de Semana Santa, 14, que este último forma parte también de esa colección, se llama Colección Semana Santa 2020, ahora en el 2025 hacemos el 5º año, y muchos libros de literatura y de muchas otras personajes. Entre otras cosas tuvimos el honor de hacer el libro de Gracia Monte, La voz de cristal, el primer aniversario de la muerte de Gracia Monte, y lo presentamos aquí en Lora del Río. Tuve el honor de ser el presentador del acto. Correcto, en la Plaza del Reloj. Luego también tuve la oportunidad de estar con don Rogelio Reyes en la presentación del libro El reloj de la placita, de Rogelio Reyes, y ahora he tenido la oportunidad por tercera vez, fijarse, he venido a hablar de Gracia Monte y de Rogelio Reyes, los dos hasta hace muy poquito tiempo únicos hijos predilectos de Lora del Río. Ahora ya sé que hay algún otro más,
y ahora la tercera vez vengo a hablar nada más y nada menos que de la Virgen de Setefilla. O sea que fíjate que 3 buenos motivos para venir a Lora del Río a presentar libros. Y así, jugando, pues hemos hecho una editorial que sí tengo que decir, aunque la gente ya cada vez me cree menos, que no es una editorial al uso, comercial, con fines lucrativos, con fines económicos, sino es más una editorial de muchos amigos y que intentamos dejar constancia de las cosas que nos gustan de Sevilla, tanto de Semana Santa como de otro tipo, de los personajes que hemos trabajado siempre en lo que es prensa de la sociedad. Como últimamente ya he dicho, hemos querido dejar constancia de la despedida de Nava, el año pasado de la despedida de Joaquín, que no buscamos un fin, y de hecho es muy difícil buscar un fin económico en la edición de libros, pero ahí estamos haciendo lo que nos gusta y casi como una ocupación de entretenimiento. Y los periodistas lo que hacemos es un cameo, la inmensa mayoría. La inmensa mayoría, y me hacen el favor, por la amistad que tenemos de muchos años, de colaborar en todos estos libros. No, y que nos encanta, tú sabes que yo he participado en los por supuesto, en los dos deportivos sin cobrar nadie, ni los fotógrafos, lo haces porque, y tal, pero hemos llegado ya a tal situación que hay muchos otros compañeros que se enfadan cuando no les llamo. Pero claro, es que tampoco podemos hacer libros tan grandes, así que vamos repartiendo para que todos los que han sido amigos y compañeros de viaje en toda la carrera esta profesional, de la que todos, tanto tú como yo y muchos otros, ya hemos cumplido 50 años al pie del cañón, pues que quiera, pues vayan participando, y yo encantado de que vayan formando parte de esas colecciones que estamos haciendo. ¿Hay algún proyecto inmediato? Sí, siempre. Ya hoy hemos dado la orden en imprenta de Así fue la despedida de Jesús Nava, segundo libro de Nava. El primero fue El adiós de Nava, de Jesús Nava, que lo sacamos cuando se despidió de la selección española con anterioridad, que ha ido muy bien, que él está muy contento, ha sido un buen regalo en esta temporada de Navidades y Reyes. Hicimos casi el primer derbi de librería, el primer derbi Sevilla Betis de librería, con el libro de Joaquín y el de Navas, que al mismo tiempo estaban en los escaparates y en las estanterías. No me preguntes quién ha ganado, porque todavía no lo sé. Tienen que llegar las ventas de los 2 libros, y ahora vamos a sacar, ya te estoy diciendo que hemos dado la orden de imprenta de aquí a unos días, Así fue la despedida de Nava, un segundo libro totalmente nuevo, con todo lo que ocurrió, la fotografía de la despedida. Hay que decir que Joaquín es la popularidad, es el pueblo, y Jesús Nava es la humanidad, se puede decir. Son dos personajes muy distintos, cada uno destacando por una cosa distinta. Y con un historial muy distinto también, porque el historial de Nava futbolístico en premio es muy superior. No hay nadie que lo iguale ni que se acerque. Al de tal. Ni que se acerque. Bueno, os adelanto, ya que estoy aquí, adelanto un poco. Creo que el derbi lo lleva ganando Navas. Sí. No lo quería decir, pero va ganándolo Navas. Que tiene un mérito. Tiene un mérito. Porque mediáticamente Joaquín ahora mismo es el no va más. Sí, está en programas nacionales y demás, pero sí. Es que la gente quieren a los dos, ¿eh? Lo que sí también hay un común denominador es que absolutamente todos los sevillistas, cuando sacamos el libro de Joaquín, todos me decían: yo soy del Sevilla, pero de Joaquín. Y todos los béticos ahora me han dicho siempre, no he visto a nadie que tal, yo soy del Betis, pero soy de Navas también, de la participación de Navas no solo en Sevilla, sino en la selección española y en lo que han representado en el fútbol, lógicamente. El periodismo y lo que son las editoriales. Miguel, ¿con qué te quedas? ¿Con aquellos años de periodismo? Pues con los dos, hombre, la ilusión del comienzo de las carreras periodísticas, y con la agencia de noticias y la de aventuras de puesta en marcha de montones de medios, es una cosa. Y ahora ya en esta edad, pues quizás es más apropiado la misión editorial, que va un poquito, no mucho, pero un poquito más relajada que la periodística. Estamos en el último minuto, prácticamente, estamos terminando. Yo puedo decir de Miguel, que Miguel ha sido una influencia impresionante
en aquellos periodistas que en la década de los 70, finales de los 70, mitad de los 70, empezamos a introducirnos dentro de este mundo, por lo que supuso, por lo que pues, tú creaste la primera agencia de noticias deportiva, creaste después pues escuela, pues tú en Localia, en la cadena SER, el inicio de la dirección del País de Andalucía, el Correo, el Nuevo Andalucía, Diario de la Tarde, Radio Sevilla 2, la iniciación de la radio comercial en la frecuencia modulada, que solo se utilizaba la radio fórmula, también intervine bastante. Tú no interveniste de una forma directa en Radio 80, pero sí eres un poco el padre de Manuel Capelo y mío en ese aspecto, y nos orientaste y Miguel ha sido, y después pues me alegro porque nunca fue una intención el hacerlo así, pero si lo conseguimos sin intentarlo, pues me alegro mucho de haber ayudado a la gente. Yo siempre he dicho que para mí, en mi vida profesional, si yo no hubiese pasado por Radio 80, no hubiese sido lo que sí. Tú que estabas ahí como el ideólogo, que el maestro, y después Manuel Capelo, que para mí fue magnífico periodista. Manuel Capelo se ha jubilado siendo director adjunto del diario ABC de Sevilla. Y el creador de la página online del periódico online de ABC, fue una persona con una influencia impresionante. Miguel, siempre es un placer entrevistarte. Y a mí un placer. Dejarte que tú ahí... Te lo he dicho al principio, que ya entre las devociones, cuando me pregunte, tendré que decir viva la Virgen Setefilla. Pues que viva nuestra Madre, que viva la María Santísima de Setefilla. No se pierdan el libro, si pueden, pues ya saben, lo tienen ahí y hay una foto y unos textos impresionantes. Señores, nos vamos. El viernes que viene estamos aquí de nuevo. No pierdan la sintonía 101.0 y no pierdan tampoco pues a través de redes sociales, que estamos siempre presentes en cualquier punto de España, del mundo y por supuesto desde este punto que estamos, el Hora.